Padre, te damos muchísimas gracias. Señor, solo tú sabes, Dios, las circunstancias personales de cada uno de mis hermanos aquí esta mañana. Y yo quiero rogarte, Señor, que tú permitas que podamos descansar en ti, dejando, Señor, en el altar, en tu altar, aquellas preocupaciones, aquellas tensiones, aquellas emociones y pensamientos que no nos dejan estar tranquilos, Dios. Y pedir, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones también. A fin, Señor, de que podamos juntos ser iluminados por tu Espíritu para tener el entendimiento adecuado de tu palabra y poder aplicarla a nuestras necesidades, Dios. En lo personal, Señor, yo quiero suplicarte por mi propia vida, por la responsabilidad, Señor, que tengo delante de ti, Señor, de compartir esta mañana. Rogarte, Señor, que tú tengas gracia y misericordia para conmigo. Reconozco, Señor, mis debilidades y soy consciente, Señor, de lo mucho que te necesito. Por favor, Señor, sé propicio, Señor, a mí para compartir tu palabra esta mañana, Señor, guiado por tu Espíritu. De tal manera, Señor, que tú hables a mi corazón también, como al de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, ustedes recordarán, la semana pasada hicimos un alto en nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. E hicimos un alto sencillamente para, de alguna manera, conmemorar lo que fue la Reforma Protestante, observando los 507 años que han pasado ya desde que un 31 de octubre de 1517 Martín Lutero pegara sus 95 tesis en la capilla de Wittenberg en Alemania. Así que hicimos un alto de nuestro estudio de la carta a los colosenses, pero esta mañana retomamos otra vez nuestro estudio a la carta de Colosenses. Y aunque nuestro hermano Hugo leyó los versos 9 al 14, realmente el mensaje de esta mañana está cifrado sobre los versos 12 al 14, porque hace 2 semanas atrás tocamos los versos 9 al 11. El mensaje esta mañana tiene como título Agradeciendo a Dios por nuestra salvación. Agradeciendo a Dios por la salvación. Y hermanos, es que somos tan frágiles nosotros, los seres humanos. Somos tan frágiles en nuestra memoria que rápidamente olvidamos el más grande de los beneficios que Dios ha dado a la humanidad, que es el llamarnos a su salvación. Y creo que esta mañana, a la luz de estos 2 versos que vamos a reflexionar, creo que bien haríamos en que sigamos pensando en todo lo que significa el ámbito, la amplitud de la obra de Dios para nuestra salvación. Porque sólo así podemos ser agradecidos a Dios y continuar agradeciendo a Dios hasta el último aliento de vida que tengamos. Porque cuando comencemos a meditar y a reflexionar sobre estos 2 versos, o sobre estos 3 versos, 12, 13 y 14, lo que vamos a ver es cuán grande es la obra de Dios en la salvación. Y cuán agradecidos deberíamos estar nosotros, los creyentes. Ahora, para retomar más o menos el contexto de los versos 12 al 14, lo vamos a recordar pensando en los versos 9 al 11.
Pablo está orando por los creyentes en Colosas, verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. El apóstol Pablo, habíamos dicho, está preso en la ciudad de Roma, en una casa particular, custodiado por soldados romanos. Y estando custodiado por soldados romanos, recibió la visita de Tíquico y Epafras y recibió informes sobre cómo estaban los creyentes en la ciudad de Colosas. Y también recibió informe de los peligros que los creyentes en Colosas podían pasar porque la filosofía había entrado a la iglesia, el legalismo había entrado a la iglesia también, el misticismo también había entrado a la iglesia también, y el ascetismo también ha entrado en la iglesia. Estas corrientes filosóficas habían entrado a la iglesia de tal manera que los creyentes ya no pensaban que la obra de Cristo era suficiente para la salvación. Y el apóstol Pablo comienza a responder a esa necesidad para que los creyentes tengan la seguridad, la convicción de que la obra de Cristo es todo suficiente para nuestra salvación. Plan de salvación que se originó en la eternidad, en la mente de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo dice que está orando por los creyentes en Colosas y pide a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo es que los creyentes puedan conocer a Dios a través de su palabra, a través de las Escrituras. Para ese momento lo que tenían era el Antiguo Testamento, tenían el Pentateuco, tenían los libros proféticos, tenían el Pentateuco, por lo tanto, el énfasis sobre el conocer a Dios estaba sobre la figura del Antiguo Testamento y obviamente el dicho de los apóstoles hasta ese momento, sin que haya escritura o a lo menos solo algunas cartas escritas. Quien sabe la primera de ellas, el Evangelio de Marcos, y luego las cartas de Pablo, probablemente las cartas pastorales. Tenían entonces algunos escritos que les servía a ellos para conocer la voluntad de Dios. Y obviamente el apóstol Pablo estaba apelando a que a mayor conocimiento acerca de Dios, mayor era la consagración que deberían tener y la seguridad que deberían tener los creyentes de su salvación. El apóstol Pablo estaba pensando en los preceptos de Dios, en los mandamientos de Dios, que debemos conocer todos los creyentes para vivir como a Dios le agrada. Por lo tanto, su oración está enmarcada en que los creyentes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Para nuestro tiempo sería exactamente lo mismo, nos diría, tienen 66 libros donde está expresada la voluntad de Dios en cuanto a la manera en que debemos vivir para agradarle a Él. Eso nos diría el apóstol Pablo. Aquí tenemos la revelación de Dios, palabra inspirada por Dios para conocer los fundamentos sobre los cuales la vida de todo creyente debe estar fundamentada. Y él diría, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ahí no queda. El apóstol Pablo dice, y Señor, te pido también que tengan sabiduría y discernimiento espiritual para aplicar y comprender tu voluntad. El apóstol Pablo dice, aquello que ellos pueden conocer, que también puedan entenderlo, puedan reflexionarlo y terminen aplicándolo a las circunstancias de sus vidas. Terminen obrando y actuando conforme a lo que conocen acerca de tu palabra, acerca de ti. Y es lo que todos deberíamos hacer, que a medida que conocemos la Biblia, a medida que conocemos los escritos de la palabra de Dios, debemos entonces pedirle a Dios tal discernimiento
Y que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes de tal manera que aquello que conocemos podamos aplicarlo a las circunstancias particulares de nuestras vidas. Porque conocer por conocer no tiene sentido. No tiene ningún propósito conocer por conocer. El verdadero conocimiento aplicado con sabiduría es el poder discernir la manera y la forma en que yo debo aplicar a aquello que conozco de Dios a la circunstancia que rodea mi vida. Así que el apóstol Pablo está pidiendo eso, conocimiento y discernimiento espiritual para comprender la voluntad de Dios. ¿Con qué propósito? Bueno, también nos dice en su oración, el propósito es que cada creyente pueda vivir como es digno del Señor, agradándole en todo. Así que Pablo hace todo este pedido a Dios con el propósito de que cada uno de nosotros podamos de vivir de tal manera que cada una de nuestras acciones terminen agradando a Dios. Terminen agradando a Dios. Y eso no es todo. Él habla de que nuestras acciones deben de llevar fruto espiritual. Es decir, deben de tener tal acción, o debe ser tal acción que genere frutos en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, al final de su oración, dice, y que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Y sabes, es muy importante, porque solo a medida que crecemos en el conocimiento de Dios, también podemos crecer espiritualmente hablando. A medida que crecemos en el conocimiento de Dios, podemos crecer espiritualmente también. Porque a medida que conoces a Dios en su palabra, admiramos más, nos asombramos más acerca de Dios que tenemos. Y entonces eso profundiza más mi fe en Dios. Y cuando hablo de fe, estoy hablando de la dinámica que se genera producto del conocimiento de la Biblia y la entrega de mi voluntad a Dios. De tal manera que comienzo a vivir, no mi vida, sino la vida de Dios en mi propia vida. Como el apóstol Pablo diría, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en mi carne, lo vivo en la fe, en la dinámica de lo que conozco acerca de Dios. Es como si la vida de Cristo estuviera siendo vivida a través de mi propia vida, es lo que está diciendo Pablo, es tan profundo. Es lo que espera Dios. A medida que conocemos más de la palabra de Dios, mayor crecimiento y desarrollo espiritual debe haber en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y es que la vida cristiana no se puede vivir en nuestras fuerzas. No es suficiente nuestras fuerzas. Necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos las fuerzas de Dios. Y por eso el apóstol Pablo habla de la potencia de su gloria en algo superlativo, como para que podamos entender que solamente con el poder de Dios podemos vivir como a Dios le agrada. Si tenemos el poder de Dios actuando en nuestras vidas, manifestándose en nuestro ser interior, solo así podemos vivir como a Dios le agrada. Con el poder de Dios, porque nuestro poder no es suficiente, nuestra perseverancia no es suficiente para las circunstancias que rodean la vida de un cristiano. Por eso es que el apóstol Pablo termina el verso 11 diciendo que somos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y apunta a las circunstancias en la vida de un creyente mientras va peregrinando por este mundo. Y está diciendo el apóstol Pablo que tenemos que tener el suficiente aguante para las circunstancias que podemos vivir a causa de nuestra fe en este mundo. Y ahora pensemos un momento, la semana pasada, por ejemplo, se habló en La Voz de los Mártires, en nuestro tiempo de misiones,
sobre el país de Colombia, hablando de qué difícil es expresar la vida cristiana en la selva colombiana, porque te matan. ¿Esas personas creen que podrían soportar el asedio en sus fuerzas? No, necesitan ser fortalecidos con el poder de Dios. Necesitan ser fortalecidos conforme a la potencia de su gloria. Solo ese poder nos hace capaz, nos capacita para sobrellevar las batallas espirituales que podemos tener, producto de las circunstancias de la vida o producto de la persecución. ¿Se dan cuenta qué profunda es la oración de Pablo? Y sabes, no lo hace enojado, no lo hace molesto, lo hace con un corazón agradecido a Dios. Y por eso me parece que el verso 12, la primera parte del verso 12 es una bisagra entre el verso 11 y el verso 12, 13 y 14. Funciona para ambos lados. Mientras él está pidiendo a Dios, verso 9 al 11, está haciéndolo con gratitud a Dios. Está pidiendo a Dios con gozo en su corazón por estas cosas para los hermanos. Pero ahora lo que sigue produce más gozo en el corazón de Pablo. Porque, hermanos, lo que viene en los versos 12 al 14, lo que viene producirá gozo y alegría en nuestros corazones al ver lo que Dios o las cosas que Dios ha hecho por todos los creyentes. O las cosas que Dios ha hecho para salvar al hombre pecador. Y vamos a empezar esta mañana mirando el obrar de Dios el Padre en los versos 12 parte B y el verso 13. 12 parte B y el verso 13. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Lo que vamos a encontrar en estos versos es el obrar de Dios el Padre a favor del hombre perdido. Y escuchen lo que nos dice. En primer lugar, dice el verso 12, con gozo, dando gracias al Padre, en primer lugar dice, porque nos hizo aptos. Nos hizo aptos. Oh, hermanos, si el Padre nos hizo aptos, ¿qué éramos antes? ¿En qué condición estábamos antes? Porque la palabra acto significa calificar o declarar a alguien con derecho. La idea entonces es que antes no calificábamos. La idea es que antes no teníamos absolutamente ningún derecho de nada. Ningún derecho de nada. Y esa es la condición en la que todo ser humano viene a este mundo. Viene a este mundo sin ningún derecho a nada que tenga que ver con Dios. Absolutamente a nada. Nada merece el ser humano de Dios. Nada. Esa es la condición de todo ser humano que viene a este mundo, pero Dios nos ha hecho aptos. Por eso es que Efesios 1, verso 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, el que Dios nos haga aptos tuvo un precio. No nos hizo aptos tan solamente por su decisión de hacernos aptos. Algo tuvo que pasar para que Dios pudiera declararnos aptos. Para que Dios el Padre pudiera declararnos con derecho. Dice entonces, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Es decir, Dios ha dado su aprobación para que los creyentes de Colosas pudieran disfrutar de algo. Pero hermanos, ¿se han dado cuenta del pronombre que usa aquí?
¿Cuál es el pronombre que antecede a la palabra hizo actos? Nos. Hermanos, es importante pensar en ese nos. ¿Saben por qué? Porque ese nos encierra no solamente a los creyentes en Colosas. Ese nos también encierra a Pablo y a Timoteo, que eran los que estaban escribiendo la carta, o que estaban allí al momento de que Pablo estaba escribiendo la carta. Ese nos encierra a nosotros también. Ese nos encierra también a cada uno de nosotros. Si el apóstol Pablo estuviera escribiendo ahora para nosotros, diría exactamente lo mismo. Y ese nos incluiría también a nosotros. Por eso es que Dios ha dado su aprobación para que los creyentes de Colosas y todos los creyentes de todos los tiempos y lugar podamos participar, dice Pablo, de la herencia de los santos en luz. Es decir, nos ha hecho actos con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Participar de una herencia, ¿Quiénes son los que participan de esa herencia? ¿Qué dice al final del verso 12? Los santos en... ¿Y quiénes son los santos en luz? ¿Quiénes son los santos en luz? ¿Quiénes son esos? Nosotros. La Biblia nos dice que en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los... El Señor mismo dice que Él es la luz de este mundo. Y manda que todo creyente también es una luz por estar en la luz. Por estar en la luz. Hermanos, nosotros somos los santos. El Señor declaró con derecho para participar de una herencia. Herencia que pertenece a todos los santos que andan en luz, que están en la luz. Y la luz es Jesús. Jesús es la luz. La pregunta sería, ¿cuál herencia? ¿De qué herencia se trata? ¿Cuál es esta herencia? Y hermanos, esta es la herencia. Mira Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 6. Esta es la herencia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 6. Esta es la herencia. Aunque para algunos les parezca poco. ¿Por qué? Porque lo olvidamos. Y porque lo olvidamos, nos damos licencias para vivir como queremos. Mira lo que dice la palabra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿De qué herencia se trata? ¿Cuál es la herencia? La herencia es nuestra salvación. La herencia tiene que ver con la vida eterna. Esa es la herencia. La vida eterna. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a que somos herederos de la vida eterna. Es la herencia de los santos a aquellos que están en la luz, es decir, a aquellos que estamos o hemos sido colocados en Cristo, quien es la luz del mundo. Por eso otra vez, la Biblia, el apóstol Juan dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La herencia tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con todo lo que Cristo tiene.
La Biblia dice, Cristo es el heredero y nosotros somos coherederos con Él. Nuestra herencia son cielos nuevos, tierra nueva, todo lo que el Hijo posee, también nosotros lo disfrutamos. También nosotros lo disfrutamos. Y aunque ahora tenemos limitaciones en el disfrute de lo que posee el Hijo, pero en la eternidad lo tendremos absolutamente todo a plenitud. Todo a plenitud. Esa es la herencia. Así que cuando pensamos en la obra del Padre, pensamos en que nos ha hecho actos, pensamos en que somos herederos con los santos en la luz. Y la herencia no es poca. La herencia es la vida eterna es la herencia. Y hermanos, a veces nos falta reflexionar sobre estas cosas. Nos falta pensar más sobre lo que Dios el Padre ha hecho para nosotros, ha hecho por nosotros. Personas que estábamos desheredadas, personas que estábamos condenadas, personas que estábamos viviendo en iniquidad. Dios nos ha hecho actos para participar de la herencia de los santos, la cual es la vida eterna. La vida eterna. Y no pensamos tanto en ello. Y no pensamos tanto en eso. Capítulo 4 de 2 de Corintios, verso 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo lo de Cristo es mío también. Todo lo de Cristo, tú y yo lo disfrutamos también. Salvo dos cosas. Sus atributos incomunicables y su deidad. Esas dos cosas no podemos tenerlas nosotros. Pero todo lo demás que le ha sido heredado a Él, también lo heredamos nosotros. Porque somos coherederos con Cristo Jesús de las cosas de Dios. Así que cuando pensamos en la obra de Dios el Padre, pensamos en que nos ha hecho actos. Pensamos en que nos ha hecho actos para participar de una herencia que tiene que ver con la vida eterna. Punto 3, verso 13, la primera parte, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La primera parte del verso 3 dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El término librar puede traducirse como libertar, rescatar. La implicancia entonces es que nos ha rescatado de la autoridad de quien tiene el control o reina en las tinieblas, del mundo de la oscuridad. Librar hace referencia al momento en el cual nos ha salvado. Dios, por su gracia, nos ha liberado de la más terrible esclavitud, es decir, de la esclavitud espiritual, de la autoridad, de la hegemonía del reino de las tinieblas que Satanás ejerce sobre el hombre caído. La autoridad de las tinieblas es el dominio que las tinieblas ejerce sobre el hombre sin Cristo, donde Satanás y sus demonios ejercen su poder en el reino de las tinieblas. Es exactamente lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
esa expresión hace referencia al reino en el cual nos encontrábamos antes de venir a Cristo, el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad espiritual, el reino en el cual cada ser humano pone de manifiesto lo que hay en su ser interior. Cada ser humano pone de manifiesto su propia naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y mira, ¿quién tiene la autoridad de ese reino? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando que ese reino tiene una autoridad, y esa autoridad es Satanás, y todos están bajo esa autoridad. Por eso es que cuando miramos al mundo y miramos a un mundo que está lleno de pecado, miramos un mundo que está de espaldas a Dios, y cada noticia que escuchamos nos resulta aterradora de ver cómo está o cómo es el corazón del hombre, lo capaz que es el hombre de hacer las acciones más horrendas que podemos escuchar en las noticias. Ese es el mundo de las tinieblas. Y ese mundo de las tinieblas tiene una autoridad. Y esa autoridad es Satanás. Y todo ser humano que no tiene a Cristo en su vida está bajo su autoridad, cumpliendo sus. Y hermanos, ese era el mundo en el cual estábamos antes de conocer a Cristo. Ese era el mundo en el cual tú y yo vivíamos antes de conocer a Cristo. Cuando yo pienso en mi momento, en mi vida antes de Cristo, una profunda tristeza embarga mi ser. Porque para mí era un mundo solo de miedos, solo de temores, un mundo sin esperanza, un mundo donde no había absolutamente nada por qué vivir. Cuando se piensa en términos de la vida que agrada a Dios. Con razón, el apóstol Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y hermanos, cuando uno mira estos versos, uno encuentra aquí la razón por la que el mundo está como está, la razón por la que nuestra sociedad está como está. Porque aquellas personas que no tienen a Cristo en su vida están en tinieblas, están viviendo en oscuridad, no les ha iluminado la luz del Evangelio, por lo tanto están dando rienda suelta ¿a qué? A sus apetitos carnales, están dando rienda suelta a los deseos del que tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas, que es Satanás. Y hermanos, nada bueno, ningún deseo bueno hay en Satanás para el hombre, para el ser humano. Por eso, hermanos, hogares se destruyen. Por eso hay jóvenes viviendo en fornicación. Por eso hay matrimonios donde el esposo es un adúltero. Por eso hay niños equivocados en su personalidad, en su sexualidad. Por eso hay niñas que salen embarazadas en la adolescencia. Por eso hay personas que no les importa nada para quitarle la vida a otra persona por nada. Por eso hay tanta apatía en el mundo hoy en día por la vida. Nadie es capaz de ponerse en los zapatos de otro.
Todos vivimos en el mismo espacio, pero tenemos intereses distintos. Y a nadie le importa lo que tú vives, lo que yo vivo. Prefieren alejarse lo más que puedan de los problemas de los demás. No es así en el reino de la luz. No es así en el reino del amado Hijo. Pero eso es lo que tenemos hoy en día en el mundo de las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Y de ese mundo Dios nos ha sacado. Porque ya digo, nos ha liberado de la potestad, lo que quiere decir es que nos ha hecho libre de la autoridad de Satanás. Y nos ha sacado de ese mundo de la oscuridad. Pero ¿sabes? Tuvo un precio. Tuvo un precio. Y ese precio está en el verso 14. El verso 14 nos va a decir cuánto costó que el Padre nos hiciera actos, que el Padre nos diera una herencia, que el Padre nos pudiera libertar de la potestad de las tinieblas. Hubo un costo que tuvo que asumir. Hubo un precio que se tuvo que pagar. Y por eso el apóstol Pablo empieza el verso 12 de Colosenses 1 diciendo, con gozo, dando gracias al Padre. Pero nos estamos olvidando cada día de agradecer al Padre, de agradecer a Dios por todas sus bendiciones que tenemos. Somos ingratos. A no ser que nos parezca nada lo que Dios ha hecho. Porque no había nada, absolutamente nada, que el hombre naturalmente pudiera hacer para alcanzar su salvación. Absolutamente nada. Nada podíamos hacer para que por nosotros mismos, por más esfuerzo que hiciéramos, pudiéramos lograr la vida eterna. Absolutamente nada. Por eso empieza el verso 12 diciendo que Dios nos ha hecho aptos. Porque antes no calificábamos. ¿Por qué? Porque todo hombre viene a este mundo en pecado. Y todo hombre viene a este mundo separado de la gloria de... Y toda persona viene a este mundo condenada a muerte. Condenada a muerte. Pensamos entonces cuán grande es nuestra salvación. ¿Y cuán agradecidos deberíamos estar en nuestros corazones con Dios? ¿Y cómo deberíamos estar viviendo a la luz de lo que nos está diciendo Pablo? Verso 13, la segunda parte dice, Dios no solamente nos ha librado de la potestad, de la autoridad de Satanás, no solamente nos ha librado de la oscuridad, de las tinieblas, sino que no nos ha dejado en el limbo, sino que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra trasladar indica un hecho histórico, un suceso que significa mover de un lugar a otro, de la oscuridad a la luz, de la autoridad de Satanás a la autoridad de Cristo en nuestras vidas. La palabra trasladar se usaba de aquellos ejércitos que conquistaban un pueblo y sacaban a las personas de ese pueblo conquistado y lo llevaban hacia otro lugar. Y la idea de trasladar es eso, que Dios nos ha sacado del mundo de las tinieblas, que estábamos bajo la autoridad de Satanás, nos ha sacado de ese mundo y nos ha puesto en el reino de la luz, bajo la autoridad de un nuevo Señor, que es Cristo. Es Cristo. El creyente es contemplado como que ya ha sido trasladado al reino de su Hijo amado, que es Cristo. Podemos decir
que para este tiempo la iglesia manifiesta ese reino espiritual. ¿Por qué? Porque tu voluntad está sujeta a Cristo o no. Debería ser así. Debería ser así. Se mostrará también en el reino milenial, en el reinado de Cristo. Pero también se manifestará finalmente en el reino por la eternidad. Pero por ahora la manifestación de ese reino está en la iglesia, en los creyentes, porque los creyentes sujetamos nuestra voluntad a Cristo. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta sujetarnos a Cristo? A mí me cuesta mucho. De repente para usted es muy fácil. Pero créame que cuesta sujetarse. Porque yo me doy cuenta que a medida que conozco la palabra, que a medida que conozco los deseos de Dios, que a medida que conozco a Dios, sé lo que Dios exige de mi vida, sé lo que Dios demanda de mi vida. Y cuando contrasto lo que Dios demanda de mi vida con lo que yo mismo quiero, se produce una tremenda lucha en mi ser interior. Y cuando se produce esa lucha en mi ser interior, entonces o gana Dios o gano yo. Si gana Dios, he ganado yo también, pero si gano yo, he perdido. Porque me alejo de la voluntad de Dios, me alejo de los planes de Dios. Pero todos luchamos y ahí entra lo que el Señor Jesucristo dijo. Niégate a ti mismo, niégate a ti mismo. Y cuando Él dijo, toma tu cruz y sígueme, lo que está diciendo es, acepta mi voluntad sobre tus deseos. Sobre tus deseos. Y qué difícil es eso. Por eso es que el apóstol Pablo dice, debemos ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Para que podamos seguir adelante como creyentes. El Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, bajo la autoridad de Cristo. Es el reino de Cristo, es el reino espiritual del Señor manifestado ahora en su iglesia. Entonces, cuando pensamos en el obrar del Padre, pensamos en que nos ha declarado con derecho para participar de la herencia de los santos, que nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso mi corazón debe estar agradecido, muy agradecido. Y cada día que abro mis ojos, debo pensar, Señor, cuánta gratitud hay en mi corazón, porque cuando pienso lo que era antes y lo que soy ahora, solo puedo ver tu gracia y tu misericordia en mi vida. Solo puedo ver gracia y misericordia en mi vida. Porque, hermanos, ¿creen que las leyes que cada estado promueve van a cambiar o van a transformar la sociedad? No. Según la Biblia, el hombre irá degenerándose más. Porque la Biblia misma también nos dice que el hombre ha sido entregado a oscuridad. Y yo no he vivido en los tiempos de Pablo, ni usted tampoco, pero seguramente la vida en los tiempos de Pablo era tan negativa seguramente y tan llenada o tan lleno de pecado como vivimos hoy en día nosotros. Y quién sabe, para ellos, sencillamente, si estuvieran en nuestro tiempo, dirían, lo mismo vivimos nosotros también. Tal que la única alternativa de cambio es que la luz del Evangelio alumbre sus
corazones. La única alternativa de transformación es solamente el reino de la luz en sus vidas. Por eso, hermanos, a manera de reflexión, creo que cuando reflexionamos en la obra del Padre para nuestra salvación, podemos ver su amor por el pecador y su deseo de atraernos hacia Él. Somos hijos de Dios, comprado a precio de sangre, con el propósito de servirle y honrarle con nuestras vidas. Para eso Dios nos ha salvado, para eso. Para que podamos honrarle con nuestras vidas. Viviendo la vida de Cristo a través de nuestras vidas. Pero seguramente a los creyentes en Colosas que estaban dudando de la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz para su salvación, con estas palabras seguramente que estaban afirmando sus corazones en la obra de la salvación. Estaban otra vez como respirando profundamente, pensando, estamos en lo correcto. Y la obra de Cristo fue suficiente para nuestra salvación. Cuando pensamos en nuestra salvación, cuando pensamos en todo lo que el Padre ha hecho por nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿cómo fue posible que el Padre hiciera todas esas cosas por nosotros? ¿Acaso pasó por alto su justicia? ¿Acaso pasó por alto sus propias demandas? No. No. Por eso es que el verso 14 nos habla de cómo fue posible que Dios el Padre pudiera hacernos aptos. De cómo Dios el Padre nos tiene reservada una herencia junto a los santos. De cómo fue posible librarnos de la autoridad y de las tinieblas. Y también de cómo fue posible trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y por eso, en segundo lugar, el verso 14 nos muestra la obra del Hijo. Aunque ya he manifestado que la salvación es una obra trinitaria. Tiene que ver con el concurso del Padre en el plan de la salvación. Tiene que ver con el concurso del Hijo en ejecutar el plan de la salvación. Tiene que ver con el concurso del Espíritu Santo en la perseverancia de la vida cristiana. En que podamos perseverar hasta que obtengamos la salvación. Y esa es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso, en segundo lugar, el apóstol Pablo nos muestra en cuanto al obrar del Hijo y nos dice lo siguiente, verso 14, en quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre. La palabra redención, palabra que habla de redimir, de rescatar, de salvar, de pagar un precio, es una redención plena y completa. Es decir, nosotros estábamos totalmente, o somos totalmente libres, porque Cristo pagó el precio del pecado por nuestras vidas. Ahora, hermanos, cuando usted lee y dice, en quien tenemos redención por su sangre, ¿a qué creen que hace referencia la palabra sangre aquí? La Biblia en el Antiguo Testamento dice que la vida estaba en la sangre. Así que cambiemos el término sangre y pongámosle aquí en quien hay redención por su vida, por su vida. La idea es aquí la idea de la sustitución. Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó mi lugar.
El lugar de la cruz, ahí debería estar yo. Pero Cristo tomó mi lugar. Él pagó con su vida mi rescate. Él compró nuestra libertad para nunca más ser esclavos o esclavizados y nos ha entregado su propia vida. Nos ha entregado su propia vida. Cristo entregó su vida a cambio de la nuestra. Por esa razón el Padre puede hacernos actos. Por esa razón el Padre nos ha dado una herencia junto con el Hijo. Por esa razón hemos sido liberados de la esclavitud, de estar bajo la autoridad de Satanás en el reino de las tinieblas. Por esa razón hemos sido trasladados a un nuevo reino. Porque alguien pagó por nuestro rescate, porque el precio del pecado es la muerte, la paga por el pecado es la muerte. La vida de Cristo por nuestras vidas. Ahora, hermanos, pensemos en ese costo. Y mientras pensamos en ese costo, piensa en tu propia vida. Piensa en cómo estamos viviendo para aquel que dio todo por mí. Pensemos si estamos haciendo lo que el apóstol Pablo pidió. Lo que el apóstol Pablo pidió es que vivamos agradando en todo al Señor. Vivamos como es digno del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dio su vida por la mía. Dio su vida por la mía. Y hermanos, agrado al Señor cuando yo estoy caminando por la calle y veo a alguien en necesidad y Dios me dice, ese es tu prójimo, ámalo como a ti mismo. Y si yo paso por alto su necesidad, entonces, quién sabe, tengo que pensar si estoy andando como es digno del Señor. Si yo estoy en mi trabajo, donde yo esté, tengo que andar como es digno del Señor, porque el Señor me redimió. Él tomó mi lugar, Él pagó por mi rescate y el precio que pagó fue su propia vida. Fue su propia vida. Y donde yo esté, mi vida tiene que honrarle. Tiene que mostrar su amor, su gracia, su misericordia para otros que no le conocen. El verso 14 termina diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, y luego dice, el perdón de pecados. Literalmente significa remisión de los pecados en la muerte de Cristo. El hombre obtiene lo que más necesita, esto es la transformación y la remisión de sus pecados, puestos a la cuenta de Cristo. Ese es el único modo por el cual el hombre puede obtener completo rescate de la esclavitud espiritual. El enemigo no puede acusarnos absolutamente de nada, porque en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. No solamente nuestros pecados pasados, sino los presentes y los que vayamos a cometer, porque la obra de la salvación es una obra completa. Es una obra completa, la de Cristo. Redención por su sangre y perdón de pecados. Libertad en nuestra conciencia. Libertad de que el enemigo no acuse más nuestra conciencia como lo hace con el mundo que no conoce a Cristo, que lo tiene bajo su yugo, bajo su gestión. Por eso, hermanos, podemos pensar
¿estamos agradecidos por el perdón de nuestros pecados? Y uno se pone a pensar, ¿y cómo muestro mi gratitud a Dios por el perdón de mis pecados? Yo muestro mi gratitud a Dios por el perdón de mis pecados, en primer lugar, con mi estilo de vida. Porque como sé el alto costo de la salvación, entonces yo procuro, en las fuerzas del Señor, vivir de la manera que agrada a Él. Pero en segundo lugar, a través de las fuerzas del Señor, trato también de hacer aquellas obras que el Señor también hacía. Porque la Biblia dice que hemos sido salvados para buenas obras. Por lo tanto, yo le decía en la mañana, todos sabemos que el hermano Fernando del Pino estaba internado en el hospital. Y hermanos, internado en el hospital, su vida corría muchísimo peligro. Muchísimo peligro. Tanto así que un médico dijo que había que operarlo de emergencia porque su vida corría peligro. Bueno, él no ha sido operado y ya está en su casa reposando. Pero mientras lo visitaba, el día primero, que era feriado, mientras lo visitaba en el hospital, hablando con él me mostró una foto. Me mostró una foto donde vi a Areís, su esposa, arrodillada en la cama de al lado con una persona que no conocía a Cristo. Pero con una persona que parecía estaba a punto de partir de este mundo. Cuando Fernando me enseñó esa foto, yo le dije, Fernando, yo pienso que Dios, sinceramente, te ha traído aquí solo por esa persona. Porque no iba a dejar que se vaya sin que esa persona tuviera la oportunidad de escuchar del amor suyo y de entregar su vida a Cristo, porque terminó entregando su vida a Cristo. Y probablemente esa persona ya no está en este mundo, pero está en la presencia de Dios. Pero Areís mostró su agradecimiento a Dios por el perdón de sus pecados en esa acción. ¿Me dejo entender, hermanos? Ahora, la mamita de Anneli está en el hospital. Su diagnóstico es muy crítico. Y de repente, no sé si la mamita saldrá, que es una hermana de la iglesia, la hermana Petronila, que siempre se sentaba en la parte del centro, muy atenta, siempre, cada domingo, a adorar al Señor. Podría ser que Anneli está en el hospital mirando a su mamá para cumplir el mismo propósito. Porque ¿quién le predica a esa gente que está por partir de este mundo? ¿Acaso no dice la palabra que al Señor, a Dios le ha placido alcanzar al mundo por la locura de la predicación? ¿Acaso no dice el apóstol Pablo, ¿y cómo oirán si es que nadie les predica? Y entonces me pregunto, ¿cómo estamos mostrando nuestro agradecimiento a Dios por el perdón de nuestros pecados? Si no es que hablándole a otros del amor de Dios, de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Tenemos un culto a las 6 de la tarde donde tenemos la oportunidad de traer a alguien que puede escuchar del amor de Dios, de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, que pueda tener la oportunidad de pasar del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, de la autoridad de Satanás a la autoridad de Cristo en sus vidas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer en estas horas hasta las 6 de la tarde? ¿Qué vamos a hacer en estas horas hasta las 6 de la tarde? Como tuve que escribirle ayer a un joven, Dios te ha salvado para buenas obras. Piensa, reflexiona en lo que estás a punto de hacer, porque estás llamado a honrar el nombre de Dios, porque sabía lo que iba a hacer más tarde. Y si me quedaba callado, Dios me hubiera acusado luego a mí por esa persona. Porque sabía lo que iba a hacer. De esa manera también estamos agradeciendo a Dios por el perdón de nuestros pecados
cuando ayudamos a que otros hermanos no pequen, no caigan, porque los exhortamos, los llamamos a la reflexión para que cambien su actitud. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nos enteramos de cosas que están pasando y lejos de ir a la persona indicada, lejos de ir a quien tengo que hablar, voy y riego lo que está haciendo a otras personas. Eso es pecado. Santiago decía que el amor cubre multitud de pecados. Y muestras tu amor por Dios cuando tú sabes que tu hermano está andando mal y le estorbas. Y le estorbas. Yo tengo una persona que todo el tiempo me escribe para hablarme de lo mal que quiere hacer sus cosas. Les confieso que he llegado a un punto en que ya no quiero contestar. Pero sé que Dios me tiene tanta paciencia a mí que yo no puedo dejar de tener paciencia también con esta persona. Tanto que he llegado a escribirle, lo que tú hagas es tu responsabilidad, pero no pienses que Dios te justifica. Porque hay personas así, entre comillas creyentes, que lejos de honrar a Dios, estorban. Y hermanos, por eso tenemos que preguntarnos si estamos agradecidos por el perdón de nuestros pecados. Y esas son formas de estar agradecidos a Dios por el perdón de nuestros pecados. O preguntémonos si estamos testificando de la obra de Cristo en la cruz. ¿Sabes? Yo sé que nuestro buen comportamiento, yo sé que nuestra buena conducta puede hablar de Cristo, pero ¿sabes? Es mudo. La gente puede ver nuestra forma de vivir, pero eso no es lo que manda la Escritura para alcanzar a otra persona para Cristo. La Escritura manda testificar, la Escritura manda hablar, la Escritura manda ser como un heraldo. Por lo tanto, tu testimonio es sencillamente la ilustración. Es la ilustración, pero tú tienes y yo tengo que hablar. Yo tengo que hablar. Y tengo que preguntarme, a la luz de lo que el Padre ha hecho, a la luz de lo que el Hijo ha hecho, yo estoy testificando de la obra del Padre y de la obra del Hijo por nuestra salvación. O debo preguntarme, ¿yo vivo para servir al Señor? Yo vivo para servir al Señor. Y ¿sabes? No te equivoques. O no nos equivoquemos. Pensando que cuando yo digo que si yo vivo para servir al Señor, estoy pensando en estas 4 paredes, en algún ministerio en la iglesia. No. Estoy pensando que servimos al Señor donde estamos, donde nos encontremos, en el lugar donde estemos. Estamos sirviendo al Señor todo el tiempo de nuestras vidas. Estamos sirviendo al Señor. De la forma como yo hablo, estoy sirviendo al Señor. De la manera de mi actitud en cuanto a las personas, estoy sirviendo al Señor con mi trato. En todo momento, en mi trabajo, en la manera como yo desarrollo mis actividades, estoy sirviendo al Señor. De tal manera que nunca dejo de ser un creyente. No importa el espacio donde me encuentre, siempre somos o siempre estamos para servir al Señor. Termino con esto. Gracias a Dios por su amor. Somos sus instrumentos para llamar al hombre pecador a rendir sus vidas a Cristo. No hacerlo es egoísmo. No hacerlo es egoísmo. Pues el mundo necesita conocer a Dios. Y la manera de que esto pueda pasar es a través de la predicación de la palabra. No hay otra manera. No hay otra manera, hermanos. Y como digo, queda un culto a las 6 de la tarde. ¿Qué vamos a hacer en estas horas hasta las 6?
para servir al Señor, para mostrar nuestra gratitud por el perdón de nuestros pecados, para darle la oportunidad a que otra persona pueda escuchar de la gracia y de la misericordia de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Eso es algo que solamente tú puedes responder a Dios. Solo tú. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, cuánta gratitud debe haber, Señor, en nuestros corazones. De ver, Señor, cómo tu palabra muestra lo que el Padre tuvo que hacer para que podamos tener la salvación. Lo que tuvo que entregar a cambio de nuestras vidas. Padre, muchas gracias por no dejarnos en la oscuridad, por no dejarnos en el mundo de tinieblas, por habernos sacado de la autoridad de Satanás. Gracias por haber entregado lo más preciado que tenías y que tienes. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida por la mía, por haber dado tu vida por la nuestra. Gracias por la libertad del pecado. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje tanto en nuestros corazones para que podamos ser tus instrumentos, instrumentos útiles para alcanzar, Señor, a aquellos que todavía no te conocen, pero que forman parte de tus planes. Qué privilegio, Señor, para nuestras vidas el ser instrumento en tus manos para que otra persona te conozca. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por nuestra salvación. Amén. Amén.